corazón. Y hemos ido hablando justamente de sus diferentes capas. Hemos hablado del endocardio, la importancia que tiene justamente el endocardio al tapizar las cavidades del corazón. Se continúa con los grandes vasos sanguíneos a través de su endotelio. Esa membrana, habíamos indicado que regulariza las superficies irregulares del corazón. A nivel de los vasos sanguíneos no encontramos irregularidades, ¿verdad? Pero a nivel del corazón encontramos muchas irregularidades producidas por ¿quiénes? Las clavículas carnosas, los anillos fibrosos. Vamos a encontrar las inserciones de las cúspides justamente a nivel de estas membranas. Entonces hay muchas irregularidades que justamente están tapizadas para evitar la formación de trombos a través del endocardio. Hemos hablado del miocardio, hemos indicado las características que tiene el miocardio: músculos cardíacos propios de las aurículas, músculos propios de los ventrículos, músculos comunes auriculares, músculos comunes ventriculares, ¿no? Entonces, Ruyer lo dice muy bien, es como si fuera un calcetín dentro de un calzado, dice, ¿no? Evidentemente, un músculo auricular dentro de otro músculo. Bueno, entonces, ahí entendemos justamente cómo es que se produce la contracción primeramente auricular y después una contracción ventricular. Anillos fibrosos que representan el esqueleto del corazón. Aquí se están insertando justamente las diferentes fibras provenientes de las aurículas, provenientes de los ventrículos en este caso, ¿no? Porque estamos observando justamente la base de los ventrículos. Bueno, todo el corazón está revestido por fuera por una membrana que se denomina el pericardio. Vamos a hablar hoy día justamente del pericardio. Bueno, este pericardio, como en gran parte de los órganos, está conformado por dos tipos de membranas, una externa y otra interna. La membrana que está revistiendo el corazón propiamente dicho se denomina el pericardio seroso, y la membrana que está por fuera revistiendo no solamente el corazón sino los elementos que salen o llegan del corazón se denomina el pericardio fibroso, ¿no? Entonces son dos membranas. En cuanto a su histología es completamente diferente. Una es fibrosa, como dice su nombre, y la otra es serosa. La membrana serosa, como toda serosa, ¿qué membranas serosas hemos visto hasta el momento? ¿Cuáles? Hemos visto ya, ¿verdad? ¿Cuáles? La aracnoides. La aracnoides es una membrana serosa. ¿Cuántas hojas tiene? Dos. Entonces, esta membrana serosa tapiza muy íntimamente al corazón. Por eso es que no es tan fácilmente visible los surcos, ¿no? Los surcos interventricular anterior, surco interventricular posterior, surco coronario, porque están tapizados justamente por esa membrana. A través de esa membrana nosotros podemos observar la presencia del tejido adiposo, por ejemplo, podemos observar las arterias, las venas, pero a través de la membrana. Y eso porque esta membranita se está adhiriendo íntimamente a nivel del corazón. Como es una membrana serosa, está constituida por dos hojas, una parietal y otra visceral. Entonces, la visceral es la que está íntimamente en el corazón y la parietal es la que se reflexiona a nivel de las raíces de los vasos sanguíneos, principalmente la arteria aórtica y la arteria pulmonar, se reflexiona y va a ir a tapizar la cara profunda del peritoneo fibroso. Entre estas dos hojas, tal como ocurre en la aracnoides, hay un espacio denominado espacio pericárdico. ¿Qué contiene ese espacio pericárdico? Líquido pericárdico, muy parecido al agua. Está lubricando justamente para facilitar los movimientos que tiene el corazón en la sístole y la diástole. Este líquido está presente en una ecografía. Por ejemplo, nosotros podemos observar un pequeño espacio separando justamente a las dos membranas, pero es mínimo. Pero muchas veces este espacio aumenta
por la presencia de elementos ajenos. ¿Cuáles? Una infección, la pus, por ejemplo, ¿no? Una pericarditis. Esa endocarditis puede provenir justamente de una pericarditis. Entonces, eso va a ocupar ese espacio, provocando que en una ecografía se vea ampliamente ese espacio, ¿no? Entonces, está ocupado por líquido infeccioso. Puede ser también la presencia de aire, ¿no? Que provenga del espacio pleural, ¿no? Entonces, puede haber líquido, puede haber sangre, puede haber infección, puede haber aire en ese espacio. Dependiendo qué es lo que va a ocupar, el elemento patógeno se llamará neumopericardio, hemopericardio, ¿no? O hidropericardio, cuando ha aumentado la presencia de líquido en ese espacio pericardio. Vamos a ver entonces una imagen ya con el pericardio seccionado. Fíjense, en ese momento nosotros estamos viendo el pericardio fibroso, pero también estamos viendo esta otra hojita por dentro, que no es más que el pericardio seroso. ¿Qué hoja? Justamente la hoja visceral. Y la otra hojita está adherida completamente, es difícil de desprender, es como la aracnoides en realidad, ¿no? Es muy difícil desprender la dura madre, separarla de la aracnoides, ¿no? Simplemente nos damos cuenta que por fuera esta membranita es rugosa, en cambio por dentro es una membrana completamente lisa, ¿no? Entonces simplemente nosotros por eso nos damos cuenta, por fuera dura madre, por dentro aracnoides. Lo mismo aquí. Todo lo que está por fuera es el pericardio. ¿Qué pericardio? Fibroso. Y si lo vemos por dentro es el pericardio seroso. Y la otra, la que va a estar envolviendo el corazón justamente, va a ser el pericardio seroso, pero la hoja visceral. La que está tapizada la que está unida al pericardio fibroso no es más que la hoja parietal. Bueno, y estamos viendo justamente la inserción del pericardio. Fíjense ustedes, el pericardio fibroso está rodeando el corazón, es el que le da la forma justamente de una pirámide o de un cono, pero esta vez de base inferior y vértice superior, ¿verdad? Cuando hemos visto la primera imagen del corazón, hemos visto justamente de esa forma. Y cuando ya hemos quitado el pericardio, pues realmente no, le hemos dado la forma al corazón de base superior y vértice inferior. Pero con el pericardio, pues cambia, ¿no? La base es inferior y el vértice es superior. Fíjense ustedes, la base está en relación justamente con los órganos vecinos. ¿Qué órgano vecino es el que está inferiormente? El diafragma. Lateralmente, los pulmones. Pero los pulmones están separados justamente y están adheridos a esta membrana. O sea, hay una fusión entre las membranitas del pulmón y el pericardio fibroso. ¿Cuál es la membrana del pulmón? Las pleuras. Entonces, las pleuras lateralmente. Y superiormente, pues recién nosotros podemos identificar al pericardio fibroso formando una especie de vértice. Este pericardio se va a ir adhiriendo a través de una línea de reflexión que va por la vena cava superior, superiormente, unos 2 centímetros superior a la vena cava superior. Luego llega a un pequeño espacio que se encuentra entre la vena cava superior y el callado del aorta. Y empieza a descender para estar nuevamente a unos 2 centímetros por encima de la arteria pulmonar. Es esta la arteria pulmonar, ¿verdad? Bueno, y aquí hay un lugarcito de engrosamiento de este pericardio. Es esto justamente. Fíjense cómo la arteria pulmonar, al tiempo de dividirse en sus 2 ramas, antecitos de su división, envía una reflexión, un engrosamiento, que va a formar un ligamento, ¿sí? Un ligamento de la arteria aorta a la arteria pulmonar. ¿Cómo se llama ese ligamento? Que en realidad, embriológicamente, representaba la presencia de un conducto, ¿no? Que ponía en comunicación la arteria aorta con la arteria pulmonar. ¿Cómo se llamaba? Tanto que estudian ustedes otras materias menos anatomía. ¿Cómo se llama? Este es el conducto arterio-venoso, que se transforma ligamento venoso. Ligamento venoso. Bueno,
Entonces, aquí hay un ligamento venoso que no es más que una reflexión, entonces, ¿de quién? Del pericardio fibroso, en su línea de reflexión, de la arteria aorta a la arteria pulmonar. Importante mencionarlo porque muchas veces lo mismo, ¿no? Que a nivel de la fosa oval, donde hemos encontrado ese conducto de Gotthard, pues aquí todavía puede haber una persistencia del conducto, pero esta vez venoso, conducto venoso, arterio venoso. Bueno, entonces esa es la línea de reflexión, pero si nosotros seguimos esta línea de reflexión en la parte posterior, o sea, hacia atrás, vamos a encontrar una serie de espacios, ¿sí? Y uno de esos espacios es este justamente, el seno transverso o seno de Tellier, ¿no? Bueno, este seno transverso de Tellier, como ven, nosotros podemos identificarlo justamente en el pericardio y también con, estamos viendo, arteria pulmonar por delante, arteria aorta por delante, estamos viendo también la vena cava superior, y posteriormente va a estar el mismo pericardio. Esto es posteriormente, el mismo pericardio. Aquí está sin la presencia del corazón, ¿no? Entonces estamos viendo directamente el pericardio. Este seno transverso de Tellier, entonces, no es más que un espacio que tiene una dirección transversal, que tiene dos orificios, tiene un orificio derecho y tiene un orificio izquierdo. El orificio derecho está constituido por la arteria aorta en su porción ascendente. El orificio izquierdo está limitado por la arteria pulmonar. Y hacia atrás, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué encontraremos? Vamos a encontrar las aurículas. ¿Pero qué parte de las aurículas principalmente? Esto, ¿no? ¿Qué son? Las orejuelas, ¿sí? Orejuela derecha, limitando conjuntamente la arteria aorta, el orificio derecho, y limitando conjuntamente la arteria pulmonar, la orejuela del lado izquierdo. Superiormente, entonces, ¿quién está limitando? Superiormente está limitando la vena cava superior, el callado de la aorta y la división de la arteria pulmonar, de derecha a izquierda. Entonces, derecha a izquierda, arteria pulmonar, callado de la aorta y arteria pulmonar, división. Hacia abajo, ¿qué vamos a encontrar? ¿Con qué va a chocar nuestros dedos? Bueno, hacia abajo va a chocar nuestros dedos directamente con las aurículas. Las aurículas, tanto derecha como izquierda. Y hacia atrás es esto lo que vemos. El pericardio. ¿Y qué nos vamos a encontrar hacia atrás? Las venas pulmonares. Seno transverso de Tellier. ¿Cuál es la importancia de este seno transverso? Bueno, lo mismo, ¿no? Muchas veces el líquido patógeno o aire no siempre va a ocupar el espacio pericardio, sino también puede ocupar este espacio, el seno transverso de Tellier. Pero no es el único. Nuevamente, ¿no? Estamos viendo el seno transverso de Tellier. No es el único. Hay otro espacio todavía que queda entre las venas pulmonares. Bueno, aquí están pintadas de rojo justamente porque es una descripción fisiológica, ¿no? Pintadas de rojo, pero anatómicamente nosotros lo podríamos pintar también de azul. Bueno, resulta que hay otro espacio que se forma aquí entre la desembocadura de las venas pulmonares. Su dirección es oblicua, por eso se lo llama seno oblicuo o seno de Haller. Seno oblicuo o seno de Haller. Y está limitado justamente por la desembocadura de las 4 venas pulmonares. Bueno, ahí está el seno de Haller, limitado por las 4 venas pulmonares. Bien, importante entonces la presencia de estas venas pulmonares a nivel del corazón. Bueno, con esto estaríamos concluyendo lo que corresponde a la anatomía del pericardio. Estamos viendo nuevamente la forma que tiene el pericardio y la forma que le ha dado a nivel de la parrilla costal. El pericardio es el que lo mantiene en su posición a través de ligamentos
fijación, pero también la continuación, la desembocadura de vasos sanguíneos mantienen al corazón en su posición, ¿no? Entonces, ¿qué vaso está manteniendo en su posición? Justamente los grandes vasos, ¿no? La arteria pulmonar, un gran vaso sanguíneo; la arteria aorta, un gran vaso sanguíneo; la desembocadura de la vena cava superior, vena cava inferior y las venas pulmonares están manteniendo el corazón en su posición. Pero al margen de eso, el pericardio está fijado en los órganos vecinos. Pericardio, reflexiones del pericardio. ¿Cómo se van a llamar estos ligamentos? Pericardio frénicos. Generalmente son uno derecho, uno izquierdo y otro medio. Vamos a encontrar también el pericardio adosándose al esternón, sobre todo a nivel de la base del apéndice sifoides. ¿Cómo se van a llamar estos ligamentos? Esterno-pericárdicos. Vamos a encontrar por detrás del pericardio, vamos a encontrar la tráquea, los bronquios, sobre todo en la parte superior, dividiéndose, ¿no? Entonces también vamos a encontrar ligamentos bronquio-pericárdicos, adosándose justamente a la división de esos bronquios, y también lateralmente adosándose a las pleuras, pleuropericárdicos, ¿no? Esos son medios de fijación, pero el principal medio de fijación, volvemos a repetir, no son más que las desembocaduras, orígenes de los grandes vasos sanguíneos. Lo que estamos observando en este momento no solamente es el pericardio, sino también es la silueta cardíaca, donde nosotros colocamos el fonendoscopio en estos focos, denominados ya ahora focos de auscultación. Habíamos relacionado cada foco de auscultación con una válvula, ¿no? Con ruidos. ¿Cuántos círculos? 4. 4 focos de auscultación primarios. Estos focos de auscultación entonces están relacionados con las válvulas. Aquí encontramos la válvula tricúspide, encontramos la válvula bicúspide, encontramos la válvula pulmonar y válvula aórtica. Primer ruido, ¿dónde vamos a escuchar mejor? Habíamos indicado, aquí. Primer ruido. Segundo ruido, superiormente. Siempre vamos a relacionar el corazón derecho con el corazón izquierdo. Entonces vamos a escuchar, por decir, si empezamos aquí en la válvula aórtica, luego vamos a la válvula mitral. ¿Qué estamos escuchando mejor? El lado izquierdo. Si empezamos aquí en la válvula pulmonar, luego vamos aquí al foco tricúspide. ¿Qué vamos a escuchar mejor? El lado derecho del corazón. Entonces siempre lo vamos a hacer así. Generalmente escuchamos 60 segundos en un foco, 60 segundos en otro foco, 60 segundos en otro foco y 60 segundos en otro foco. En ese tiempo nosotros nos tenemos que imaginar todos los elementos que le están sucediendo para la producción de esos dos ruidos, tanto del primer ruido como del segundo ruido. En el primer ruido habíamos indicado que son 3 factores los que intervienen en la producción del primer ruido. En cambio, en el segundo ruido simplemente hay un solo factor, que es el cierre de las válvulas sigmoides, ¿no? Pero nos tenemos que imaginar todo. Cuando estemos haciendo la práctica, o generalmente cuando estamos haciendo esta práctica con los demás docentes también, no solamente les decimos, ¿no?, qué es lo que están escuchando, ¿no? Si son las válvulas sigmoideas, les preguntamos, ¿no?, cuál es la posición de las válvulas sigmoideas, cuántas caras tienen, cuántos bordes tienen, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que saber por anatomía. En cambio, en fisiología les van a seguramente ya relacionar con la presión que tienen, ¿no? Cuánto tiene de presión la sangre al salir por las válvulas sigmoideas, cuánto tiene la presión de las aurículas hacia los ventrículos, cuánto es la presión del ventrículo derecho, cuánto es la presión del ventrículo izquierdo, etc. Entonces, todo lo van a ir relacionando ya con la fuerza. Pero el corazón, ¿qué es lo que impulsa? Sangre. La sangre sale por las arterias y le llega al corazón simplemente por una gradiente de presión. A medida que la sangre va empujando hacia las arterias, esta va a ir empujando a nivel de los capilares y nuevamente con ayuda de los músculos, contracciones de los músculos, la sangre va a llegar a las aurículas. ¿Cuánto es la presión arterial? Bueno,
La presión arterial siempre tomamos en cuenta dos presiones, ¿no? Una cuando el corazón se contrae, eso se llama presión arterial sistólica, y cuando el corazón se relaja, eso es una presión arterial diastólica. En la presión sistólica va a ser mayor, porque el corazón se está contrayendo, ¿no? Entonces nuestra presión arterial sistólica, dentro de lo normal, va a llegar hasta los 139 milímetros de mercurio. Hasta eso es normal. 140 ya es presión elevada, es una hipertensión, aunque existen diferentes grados, ¿no? Hay una hipertensión leve, moderada y grave, pero ya es hipertensión. Seguramente los tres tipos de presión elevada les van a enseñar en fisiología, no es nuestra competencia, pero por lo menos tenemos que saber a partir de cuánto es hipertensión. Entonces, hipertensión nosotros empezamos a decir que es a partir de los 140 milímetros de mercurio. La diastólica. Bueno, la diastólica nosotros tomamos en cuenta hasta los 89 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que la presión diastólica elevada, la hipertensión, la empezamos a tomar en cuenta desde los 90 milímetros de mercurio. Entonces, una presión, supone ser de 140 a 90, para nosotros, ¿qué va a ser? Hipertensión. Y eso tienen que saberlo bien. En el examen les vamos a preguntar valores de la hipertensión. ¿Cuándo es una presión arterial? Porque también ahora, ¿no? Ya es como, no sé si alguien ha ido al seguro estudiantil o a su seguro y les han dicho, está con 115 miligramos de glucosa. ¿Está bien o está mal? Está bien. Depende si es ayunas o voy a comer. Ya, depende si está en ayunas, ¿no? Y si está en ayunas, prediabetes, 2 veces. entonces ya está medio que elevada, ¿no? Sí. Porque 120 es el tope, ¿no? Pero 115 medio que ya está elevado, ¿no? Y nos dice justamente, ¿no? El bioquímico nos dice, está todavía dentro de los rangos, pero hay que relacionarlo con la edad, etcétera. Si usted a esta edad tiene 115 miligramos, a unos 10 años va a tener nomás diabetes, por eso le dicen, está con prediabetes. Y si tomamos la glucosa en todos ustedes en este momento, muchos han desayunado, muchos no, podríamos hacer un estudio, ¿no? Y ver realmente cómo estamos. Les aseguro que casi todos deben estar por arriba de 110, sin excepción. Muchos porque no han cenado o no están alimentándose bien, y otros porque están comiendo, bueno, tampoco se están alimentando bien, aunque estén comiendo, ¿no? El tipo de comida. Entonces lo mismo pasa con la presión. ¿Por qué medimos tanto la presión? ¿No? Porque es uno de los consultan a tu paciente, pulso, presión, temperatura, ¿no? Es parte de la rutina del médico. Signos vitales, aunque no es un signo vital, pero es parte de los signos vitales. Presión arterial. ¿Por qué medimos la presión arterial? En algún momento ya habíamos hablado, ¿no? Sobre todo cuando hemos hecho referencia a los vasos sanguíneos. Hemos visto un diagrama de los vasos sanguíneos. Primero una arteria gruesa, ¿no? Arteria cerebral media, por ejemplo. Y esa arteria cerebral media, ¿cómo se iba dividiendo, no? Ramas frontopolares, ramas temporales, ramas occipitales, y cada vez más delgaditas esas ramas. Si una de esas ramitas revienta, entonces empieza a perder oxígeno a algún tejido del sistema nervioso, ¿no? Si es un foco o si es un centro cortical, entonces no va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, centro del agua, no va a poder hablar la persona. Entonces, cuando aumenta la presión arterial, rompe esos pequeños vasos sanguíneos, rompe capilares a nivel del ojo, a nivel del riñón, a nivel del corazón, a nivel del sistema nervioso central, y empiezan a aparecer microhemorragias que con el tiempo, lógicamente, van a producir pequeñas zonas isquémicas, zonas de infarto en diferentes órganos.
va a ir muriendo nuestro paciente, ¿no? Por eso se lo llama el asesino silencioso. Porque cuando nos damos cuenta o cuando el paciente de mucho tiempo va al médico y dice, doctor, tengo fuertes dolores de cabeza, últimamente no estoy orinando bien, estoy perdiendo la memoria, etc. Tomamos la presión elevada. No está orinando bien porque el riñón ya está afectado, se está olvidando muchas cosas porque el cerebro también ya está afectado, no está viendo bien porque también la retina está afectada, ahí está nuestra arteria central de la retina, ¿no? Delgadita ya. Entonces, otros órganos ya están afectados por la presión arterial. Entonces, por eso controlamos la presión arterial. Siempre una presión arterial elevada es peligrosa. Pero cuando hablamos de una hipotensión, por ejemplo, podemos tomar una presión arterial, pueden ser de 80 a 60. ¿Será hipotensión o no? Pareciera que sí, ¿verdad? Pero yo con 80, 60 puedo correr tranquilamente, no tengo sueño, voy al baño todos los días, no me canso fácilmente, estoy activo, etc. Entonces, para mí es una presión óptima. Pero si con esa misma presión digo, subo las gradas, ya estoy cansado, estoy jadeando, tengo sueño todo el tiempo, voy al baño después de 2 días, después de un día, etc. Entonces, es una presión arterial baja después de descartar otros elementos, ¿no? Después de descartar que tengo problemas cardíacos, etc. Todos mis estudios salen bien, pero tengo esa presión. Entonces, para mí es hipotensión. Entonces, ¿cuándo es hipotensión? Cuando una presión arterial, evidentemente, tiene valores disminuidos, pero el paciente manifiesta síntomas, justamente los que les acabo de mencionar. Entonces, para mí es hipotensión. Pero hay otro paciente que tiene esa misma presión y está bien, está activo. Entonces, no hay una referencia exacta de los valores de hipotensión, pero sí de hipertensión. Entonces, una presión que ustedes deberían tener es siempre una óptima. Lógicamente no va a ser 139, no va a ser 89, ¿no? Entonces, una presión arterial óptima, por ejemplo, para ustedes debería ser 119. A ver, está bien, 119, ¿no? Porque a partir de 120 ya empieza a ser normal. ¿Y cuándo debería ser la diastólica una presión óptima para ustedes? 84. Entonces, ¿qué dice la OMS? Dice valores iguales o menores a 120 y 85 iguales o menores es una presión óptima. Entonces, ustedes deberían tener esa presión, ¿no? Deberían estar menos de 120, deberían estar menos de 85, presión óptima. Después ya empieza, ¿no? A aumentar de 10 en 10, empieza a aumentar la presión arterial normal y la normal alta. No nos vamos a complicar. Eso solamente les van a enseñar en cardiología, pero por lo menos nosotros necesitamos saber de cuándo ya es hipertensión, ¿no? Entonces, valores que lo tienen que memorizar ustedes, fácil de memorizar, arriba de 140, presión arterial sistólica, ya es hipertensión, y la diastólica a partir de 90, hipertensión. ¿Por qué es peligrosa la hipertensión? Porque se rompen los vasos sanguíneos más delgados, los capilares, y empiezan a producirse microhemorragias, produciendo zonas de infarto en diferentes órganos. Entonces, por eso medimos la presión arterial. Pero no es suficiente la presión arterial, no es suficiente el pulso. Hemos indicado que el pulso es de 60 a 100, ¿verdad? Que eso está regulado por el sistema nervioso central, simpático y parasimpático a través de sus ramas cardíacas anteriores y posteriores. Pero ¿quién regula el automatismo del corazón? Si no hubiera sistema nervioso central, ¿quién lo va a hacer?
el nódulo sinusal. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca del nódulo sinusal? De 60 a 80. Y del nódulo auriculoventricular, la mitad, ¿no? 30 a 40. Pero este nódulo auriculoventricular, a pesar de que está produciendo sus estimulaciones, le gana siempre, ¿quién? El nódulo sinusal, en fisiología y todo eso, ¿no? Entonces, el que está regulando, el que está comandando todo es el nódulo sinusal. ¿Que aumenta la frecuencia? Sí. ¿Por quién? Por la estimulación simpática. ¿O disminuye la estimulación? ¿Quién? El sistema parasimpático. Entonces, el nódulo auriculoventricular no toma el comando y lo hace simplemente cuando existe un bloqueo del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, ¿no? Entonces, en ese sentido, recién el nódulo auriculoventricular empieza a tomar el comando de toda la contracción del corazón. Les decía que no es lo único que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el aparato cardiocirculatorio, sino también esto. Y decíamos, ¿no? Hay tórax delgados, hay tórax anchos, el corazón también va a presentar un eje diferente. ¿Cuál es el eje del corazón? Es un eje oblicuo, ¿verdad? Un eje que va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás posterior. Ese es el eje del corazón. ¿Cómo podemos saber que el corazón es pequeño o es grande para ese tórax? No hay otra manera que sacar una radiografía de tórax, ¿sí? Una radiografía de tórax donde nosotros vamos a determinar tres aspectos: el tamaño, el diámetro de una parrilla costal a la otra parrilla costal, determinado por quiénes, por el diafragma. Desde un diafragma, entonces, desde los extremos de un diafragma hasta el extremo del otro diafragma, ¿no? Por eso se llama línea diafragmática. Vamos a tomar en cuenta la columna vertebral con la silueta del corazón, con el borde derecho y con el borde izquierdo del corazón. Entonces, una vez que hemos tomado estos diámetros del lado derecho y del lado izquierdo del corazón, lo vamos a sumar y luego lo vamos a dividir sobre la silueta del músculo diafragma y vamos a tener una constante. Una constante que generalmente se acerca sobre los 50. Aquí tenemos una radiografía. La línea media es la columna vertebral, la silueta derecha, el borde derecho del corazón, si quieren ustedes, y el borde izquierdo del corazón. Y esto lo está determinando desde una parrilla a otra parrilla. Pero esto que representa en realidad la línea de inserción del diafragma, ¿no? Entonces, esto más esto sobre esto. Claramente 7, 8 y esto 25, ¿no? Dividir sobre 25, generalmente te arroja una constante que se acerca a los 50. Si es mayor a 50 o mayor a 5, porque algunos lo multiplican por 100, entonces va a salir siempre menos a 50 o 5. Pero si sale por encima de 50 o sale por encima de 5, si es que lo multiplican, entonces a eso podemos decir que es un corazón grande. ¿Sí? Es un corazón grande. En nuestro medio, ¿qué va a significar eso? ¿Qué va a representar? Cardiomegalia, ¿no? Entonces, el índice cardiotorácico es lo más importante dentro de una radiografía. Y eso es lo primero que hacemos, ¿no? Cuando estamos internados haciendo medicina interna. El médico generalmente ya en la visita pregunta, ¿no? ¿Cuánto es su índice cardiotorácico? Por decir, ha entrado nuestro paciente con edema de miembros inferiores, ¿no? Entonces, tal vez tiene una insuficiencia cardíaca y se le saca una radiografía, ¿no? Una vez que el paciente ingresa, le pedimos el electro, le pedimos una radiografía de tórax, vamos a pedir el laboratorio y lógicamente la historia clínica, ¿no? Que va a estar acompañando, ¿no? El motivo de su consulta, de su ingreso, de su internación, antecedentes familiares, etc. Y el día de la visita, el médico ya directamente pregunta, ¿no? ¿Cuánto es su índice cardiotorácico? 45, 46, 47. Tengo ese tipo de pacientes que tienen los
miembros inferiores edematizados, el corazón va a estar grande, ¿no? Será un problema chagástrico, será problema valvular, etc. No sabemos, ¿no? Tal vez el electrocardiograma nos va a aportar todavía algunos elementos, pero ese corazón es grande. Un paciente con edemas, con seguridad va a ser grande. Entonces, generalmente nosotros vamos a decir, conjuntamente los otros exámenes, vamos a decir 50, 52, 53, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Tiene un índice cardiotorácico elevado, tiene cardiomegalia. Bueno, esto ya lo sabemos nosotros, cómo interpretamos un electro. El día de mañana vamos a ver ya los grandes vasos sanguíneos. Vamos a quedar.